nadie es Padre, puede oír la voz de Dios, a Dios que no sea una oveja. Que tú dijiste, mis ovejas no oyen mi voz. Aquí, Señor, yo te levanto de tus hijos, de tus hijos. Esperamos, Señor, que seas abriendo nuestros corazones, oír tu palabra, que solamente tu palabra, tu enseñanza, nos posiciona en el cuerpo de Cristo, Padre. Como decíamos el día de ayer, lleva esa unidad de la fe, de la revelación, al conocimiento pleno de Dios, solo tu palabra. Ayúdanos a creer cada palabra tuya. Ayúdanos a amar, Señor, cada día más y más tu palabra. Que podamos servirte de todo corazón. Que no sea, Señor, simplemente algo que yo quiero cumplir. No, Señor, que nazca de mi corazón. Amén, Señor. Aleluya, Padre, vení, Señor. Saber lo que estamos haciendo para la gloria de Dios y para tu nombre, Señor. Pero esta noche, Padre, Dios Espíritu, tú abra nuestros corazones, nuestras mentes, podamos entender tu palabra, que yo pueda, Señor, hablar y que pueda comprender tu palabra, que todos podamos entenderla, de tal manera, Señor, que salgamos contentos, llenos de alegría en nuestros corazones, diciendo que tú nos has hablado, Señor. En esta noche, Señor, tú nos guíes, entonces, a través de tu Espíritu, que tomes cautivo toda nuestra mente, nuestros pensamientos, a la obediencia plena de tu palabra, que todo Espíritu sea sujeto al poder de tu palabra, Señor. Y que tu palabra se mueva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, por la gracia por tu nombre. Amén, Señor. Bien, entonces vamos a lecturar el libro de los Hechos, capítulo 26, del versículo 15. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a mí, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Amén. Añade tus bendiciones a la bendita palabra de Dios. Se le pedimos un tiempo más, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Van a hacer, hermano. Bien, vamos a ver aquí el tema en esta noche, hermano, del absoluto. Entonces, la palabra absoluto quiere decir lo definitivo, el amén, el poder ilimitado también, ¿no? El absoluto. Entonces, todo hombre, toda iglesia, quien sea, tiene que tener un absoluto, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo está hablando al rey Agripa, porque él estaba detenido, y le estaba predicando, le estaba hablando a Agripa cómo es que él había sido convertido del judaísmo a la gracia del Señor. Y Pablo comienza a decirle, ¿no?, que un día él se iba a Damasco y la columna de fuego lo tumbó, y él lo llamó y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y la columna de fuego le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él está contando cómo es que Dios lo comisionó a él, ¿no? Y le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y aquí
de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Pablo le está diciendo cómo es que él se había convertido del judaísmo, de la ley, a la gracia, a través de una experiencia sobrenatural. ¿Cómo es que él se encontró con Jesús en el desierto? Pero él, no un hombre, sino una columna de fuego, que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿cómo Dios lo comisiona a Pablo? Pablo no tenía ningún absoluto. El absoluto de Pablo era su iglesia, ¿no? Porque aquí la Biblia dice, mire más o menos aquí en el versículo 9 del mismo capítulo que estamos leyendo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿No? Estaba hablando de eso a Agripa, al rey, lo cual también hice en Jerusalén. Él pensaba: mire, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él pensaba que estaba en su deber haciendo estas cosas, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces Saulo, él no tenía ningún absoluto. Su único absoluto de Saulo era su iglesia, era el Sanedrín, eran las cartas que él recibía para ir y atrapar a los santos, a los cristianos, y meterlos a la cárcel, y muchos de ellos eran muertos. Saulo no tenía ningún absoluto, no tenía nada. Él pensaba que era algo, él pensaba que estaba haciendo el deber de Dios, porque él era un religioso, él era un creyente, él conocía todas las escrituras del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, él estaba perdido. Él pensaba que estaba haciendo un bien, estaba haciendo una obra correcta. Pero nos damos cuenta que cuando Saulo se encontró con la columna de fuego allí en el camino a Damasco, recién Saulo, por primera vez, él se encontró con Dios. Y cuando él, hermano, cuando él vio esta experiencia sobrenatural, cómo es que él se encontró con Dios, cómo él tuvo esta experiencia sobrenatural, cómo Dios lo comisionó para ser un ministro, ser un apóstol, un profeta para ese día, para predicarle a los gentiles la palabra del Señor. Entonces él está contando eso al rey Agripa. El rey Agripa: yo salí del judaísmo porque me encontré con esta columna de fuego allá en el desierto, y él me comisionó para ser el ministro, el apóstol a los gentiles. Y desde aquel día no he cesado de predicar en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y he ido a los gentiles a predicarle la palabra de Dios. Y estoy aquí hablando de esto al rey Agripa. Ahora, ¿por qué Pablo estaba ahí parado? Porque él había tenido un encuentro con Dios. Ahora Pablo ya no venía del Sanedrín, sino era enviado por Dios. Ahora él ya no era Saulo, era Pablo. Él tenía un absoluto. Amén, Señor. Hermano? Ahora él estaba convencido plenamente que él estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio. ¿Por qué? Porque él ahora se había encontrado con este absoluto, el cual es la palabra, el cual es Cristo, el cual es Dios. Antes él tenía las escrituras, la letra, y estaba haciendo lo malo, pero aquí él había recibido una revelación, una experiencia con Dios. Entonces él se había encontrado con Dios, y Saulo, porque Dios lo cambió de nombre y le puso Pablo, se amarró con esto, con esta palabra que llegó a ser su absoluto. De tal manera que él sabía, le dijo: tú no te preocupes, tú no vas a morir aquí en Jerusalén, tú vas a tener que ir y predicar allá a Roma. Así que él sabía que no podía morir ahí en la Palestina, él tenía que ir a Roma, y ahí fue donde él murió. Entonces vemos, hermano, que un hombre tan inteligente como Saulo, un hombre tan tremendo como era él pensaba que tenía un absoluto, él pensaba que tenía algo de parte de Dios, pero no tenía nada. No, eso es exactamente lo que sucede en este día. Podemos conocer la Biblia, podemos pertenecer a la mejor iglesia de este mundo, pero aún así no tenemos nada. Es necesario entonces que el hombre pueda llegar a tener una experiencia con todo. Hombre tiene que tener una experiencia con Dios. Cada creyente tiene que tener una experiencia con Dios. Entonces eso hará que usted, hermano, se haya amarrado a algo, a un absoluto que es Cristo, que es la palabra. Pero ¿cómo podemos encontrarnos con Él?
hermano, en este día, hoy nosotros tenemos la palabra. La palabra para nosotros es nuestro absoluto. Así es, Señor. De tal manera que si nosotros creemos esta palabra de Dios exactamente como Él ha dicho, un día usted tiene que tener una experiencia con Dios. Cada hombre tiene que tener una experiencia con Dios. ¿Y cuál es esa experiencia? Que el Espíritu Santo, que Cristo, la persona de Dios, venga a usted. Amén. Entonces el hombre recibe el Espíritu Santo, hermano. Entonces este hombre está amarrado. Ya no hay nada que lo pueda mover de allí. Usted dará su vida si es posible, si fuera necesario, en una situación peligrosa, daría su vida por Cristo. Amén. Como aquellos hombres de la antigüedad que ofrendaron sus vidas por causa de las palabras. ¿Por qué? Porque ellos tenían un absoluto. Y ese absoluto era la palabra, era Cristo. Amén. Entonces, al estar nosotros aquí, al haber aceptado a Cristo, hermano, no una teología, no un conocimiento simplemente de una iglesia o de un predicador o de quien sea, no eso, pero tenemos la revelación de la palabra y por lo tanto la palabra nos está diciendo que nuestro absoluto es Cristo. Amén. Que nuestro absoluto es este, hermano. El mensaje, la palabra que Dios envió o reveló a través de un profeta, eso es nuestro absoluto. ¿No es así, hermano? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hará nada el Señor Jehová mientras no revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces lo que un profeta de Dios hablaba, eso viene a ser el absoluto para el pueblo de Dios. Amén, Señor. Porque si la gente desobedecía la palabra de un profeta, la gente moría. ¿No es así? Ahora entonces, si Dios ha enviado un profeta y nos ha traído la palabra, esa palabra viene a ser para nosotros el absoluto, hermano. Amén, Señor. Entonces, ¿qué llegó a ser el apóstol San Pablo? Llegó a ser un profeta para la primera edad de Éfeso, ¿no? Que es Éfeso. ¿Qué vino a ser este hombre? Este hombre era el absoluto. Él era el vidente, el revelador de la palabra. De tal manera que la gente de ese día, la palabra que hablaba Pablo era el absoluto para la iglesia en ese día. Amén. De tal manera que llegó el tiempo que cuando los apóstoles, hermanos, reunidos allá en esos lugares, en esas pequeñas iglesias, llegaron falsos maestros, falsos apóstoles, tratando de enseñar la palabra. Pero los apóstoles o los hermanos de la iglesia, ellos lo llamaron, los encontraron falsos esos predicadores. ¿Por qué? ¿Cómo es que ellos se dieron cuenta que estos hombres eran falsos predicadores, falsos apóstoles? La Biblia dice, es que ellos no estaban hablando lo que Pablo había hablado. Entonces nos damos cuenta que la iglesia tenía un absoluto, y ese absoluto era la palabra que el apóstol San Pablo había predicado. Amén. Era la única manera de poder descubrir la falsedad del enemigo. Señor. En este día, nuestro absoluto es esto, la palabra de Dios. Amén. No hay otra forma como nosotros pudiéramos discernir el peligro o al enemigo, hablando algo contrario a la Biblia, al mensaje. Entonces, por esta palabra nosotros podemos darnos cuenta si es el enemigo o es nuestro amigo. ¿Por qué? Porque esto es nuestro absoluto. ¿Por qué viene a ser el absoluto? Porque Dios vindicó cada palabra que este profeta de Dios habló. Cuando este profeta de Dios habló la palabra, Dios lo vindicó. Dios probó que esas palabras eran de Dios. ¿No es así, hermano? Amén. Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis. En esto conoceréis que yo he sido enviado del Padre. Entonces, hermano, nos damos cuenta que estas palabras nunca cayeron por tierra, porque fueron las palabras de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios indicó estas palabras? ¿Para qué Dios probó estas palabras? Para que el pueblo de Dios pudiera tomarlo como un absoluto, como algo definitivo, como el amén. Gloria a Dios, amén. No, el amén quiere decir, así sea. Así es. Es lo definitivo, hermano. No hay otra cosa más de donde yo pudiera acogerme. No hay, en este día, no es el mensaje del pentecostal o de quien sea, no es el mensaje de cualquier hombre aún trayendo este mensaje. Mi absoluto tiene que ser esta palabra, al 100%. Amén. ¿Sabe lo que significa confesión? Confesión quiere decir, usted tiene que confesar lo mismo, hablar lo mismo. Ahora, pero si un profeta de Dios trae la palabra de Dios, ¿qué hago yo? Mi confesión es hablar lo que ese profeta ha dicho, lo mismo. Amén. Repetir lo mismo que ese profeta de Dios ha dicho. Eso es confesión, hermano. Sin tratar de darle una explicación, de repente un poquito más amplia, hacia un medio, pero a veces no cuadra. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, la confesión es creerlo y decirlo de la misma forma como Dios lo dijo a través de este profeta. Amén. Ahora, tocando aquí unos puntos, fíjense, para que ustedes vean qué significa este absoluto, o cómo estos hombres alguna vez, a través de la Biblia, tuvieron un absoluto, algo de qué agarrarse.
El hombre tiene que agarrarse de algo. El hombre tiene que cogerse de algo para poder decir yo creo en esto o esto es mi absoluto y de esto no me muevo. ¿No? Entonces vemos, por ejemplo, a Job. La Biblia dice que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. Pero sin embargo vemos que Satanás lo metió a prueba. Dios lo probó porque Satanás le pidió a Dios: solamente déjame, yo iré, lo tentaré. Dios le dijo: anda, pero no toques su vida. Su cuerpo puede ser, pero no su vida. Y yo confío en Job. Satanás dijo: yo haré que él blasfeme en tu cara. Y fue así, hermano, como Job, este hombre de Dios, de la noche a la mañana, llegaron todas las pruebas. ¿Se cortó? Llegaron todas las pruebas. De tal manera, hermanos, que un día murieron todos sus 7 hijos. Ya no se los mató. Todas sus cosechas fueron incendiadas. Sus camellos, todos sus animales, todo lo que él tuvo. Era el hombre más grande, el hombre más rico del oriente, Job. Y lo dejó en cenizas, Satanás. De tal manera que le brotó una plaga maligna en su cuerpo. Dice que él se rascaba con esos pedazos de olla, de barro, que llegó al punto que aún hasta su mujer lo desconoció. Y le dijo: maldice a Dios y muérete, le dijo su mujer a Job. Y Job le dijo: mujer, has hablado como una fatua. Lo que Dios dio, también quitó. Y dice la Biblia que en ninguna de esas cosas Job pecó. ¿Por qué Job lo hizo? ¿Por qué Job no pecó contra Dios? ¿Por qué Job no se molestó con Dios? No como en muchas partes de la Escritura vemos hombres que han peleado con Dios. Pero Job no. Había algo en Job, hermanos, que hizo que él se mantuviera ahí humillado. Hizo que él sabía. Job era un profeta, para empezar. Job, un profeta de la palabra. Así que Job, dice el hermano, él había ofrecido el sacrificio por sus hijos. No ya sé que mis hijos hayan blasfemado, hayan pecado contra Dios. Él ofreció un sacrificio por sus hijos. Él ofreció un sacrificio por él, por su pecado, por sus hijos, por todo esto. O sea, pecado de incredulidad, ¿no? Por algo, de repente, alguna cosa. Él ofreció el sacrificio. O sea, él había hecho lo correcto delante de Dios. Él sabía que él había actuado correctamente ante Dios. Así que no se preocupaba. Y de repente llegaron los amigos a la casa de Job. Y los amigos de Job comenzaron a molestarlo. Dijeron: si tú eres un hombre recto, si tú eres un hombre justo, si tú eres todas esas cosas que tú dices que tú eres, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Entonces mató a tus hijos. Porque Dios te ha quitado todo lo que tú has tenido. Y Job dijo: aún eso no significa nada. Amén. Aún eso no prueba nada, le dijo. Porque Job estaba confiado en Dios. Amén. Él era un profeta, él era un canal por donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba a través de Job, porque él era un profeta de Dios y él sabía que estaba correcto ante Dios. Señor. Amén. Porque su absoluto para él era la palabra. Amén. Él era un profeta de Dios. Por eso que él no blasfemó contra Dios, por eso que él no se molestó contra Dios. Él sabía lo que tenía, él sabía lo que había hecho. ¿Hermano? Amén. De esta manera, hermano. Entonces, como nosotros teniendo la palabra de Dios, si tenemos la palabra de Dios, pásenlo, porque puede pasar cualquier cosa en su vida. Puede acontecer cualquier prueba, cualquier desgracia. Usted no se mueva de eso. Aún eso no significa nada. Alguien puede decir: eso es por su pecado, por esto, por otro. Aún usted no significa nada para usted esas cosas. ¿Por qué? Porque usted tiene un absoluto de cuál es la palabra de Dios. La Biblia dice: caerán 1000 y 10.000 a tu derecha y a tu izquierda, pero más a ti no llegará. Sí, Señor. Amén. Así que no importa lo que se mueva, lo que se caiga, usted manténgase en la palabra de Dios, porque este es su absoluto. Amén. hermano. No, ese es su absoluto. De tal manera que cualquier cosa puede acontecer en este día, en cualquier momento de su vida. Pero recuerden que pase lo que pase, su absoluto es la palabra de Dios. ¿No? ¿Qué haría usted? De repente dice: no, entonces yo creo que estoy mal, yo creo que Dios no me quiere, yo creo que Dios no quiere saber nada conmigo. ¿Por qué Dios ha hecho esto? Si yo le obedezco, yo le creo, yo he ofrecido los sacrificios, he hecho todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Si pensamos de esa manera, ya estamos fuera del cuadro. Así que, hermano, la única cosa que nos queda es cogernos de esta palabra.
Así es, Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted tiene que amarrarse a esta palabra. Porque el hermano Branham dice, quédese quietos, dice. Solo manténganse quietos ustedes ahí. Él sabía que se iba a ir. Y él está hablando de estas cosas ya en el año en que él se iba a ir. Se levantarán inmensas olas del profeta, dice. Pero usted quédese ahí. Usted anclese ahí con esa palabra de Dios, dice. Amén, Señor. Porque muchas cosas acontecerán, hermano. Pero recuerde que cada hijo de Dios que alguna vez ha podido creer en la palabra de Dios, solo quédese ahí con esta palabra. Amén. 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 Satanás le dijo a Jesús, él estaba de hambre, 40 días que había ayunado. Dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Él tenía poder para hacer eso, pero no lo hizo. Le dijo, mírame, le mostró todos los reinos del mundo. Dijo, si tan solo me adoran, si tan solo me adoran, yo te lo doy. Yo te doy todos los reinos del mundo si tan solo me adoran. Él fue tentado como cualquier hombre fue tentado, hermano. Pero él se quedó con la palabra y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y a Él servirás. Así que de tal manera Satanás no pudo, hermano. Entonces hay muchas formas. Usted sabe cómo el hermano Lázaro, usted que ha leído algunas cosas de esto, cómo murió su esposa, murió su pequeña hija. Y cómo él entró en tal desesperación que llegó el momento en que se quiso matar. ¿No? Fue tan terrible la angustia que él tenía. Él mirando a su hijita cómo moría, dice que el diablo vino y le comenzó a hablar. ¿Cómo dices tú que Dios es sanador? ¿Cómo dices que tú has orado por tantas personas y se han sanado? ¿Y cómo tú estás orando, ayunando por tu esposa, por tu hijo? Mira, se acaban de morir y pronto va a morir tu hija, le dice. Y Satanás comenzaba a decir, yo no creo, dice, que Dios sea así de esa manera, le dice. Yo pienso que Dios te ha abandonado, le dice. Yo creo que Dios no te ama a ti, le dice. Dice que Satanás comenzaba a hablarle a la mente del profeta. Y en un momento de eso dice que el profeta quiso decir, yo creo que usted tiene razón. Porque si no Dios, cuando él quiso pensar de esa manera, dice que algo dentro de su corazón salió y dijo, tú no puedes pensar así. Si yo te di una mujer, yo te di un hijo, yo también te lo puedo quitar. Ve como Job. A Job, sus 7 hijos murieron. Le quitó todo lo que tuvo y él dijo, lo que Dios dio también quitó. También lo puede quitar. Entonces, ¿cómo? La palabra que estaba en él salió al frente, hermano, ¿no? Para rechazar el ataque del enemigo. Entonces, de esa manera, hermano, nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios baja al corazón de un hombre, de quien sea, y esa palabra llega a ser el absoluto de esta persona, no habrá diablo, no habrá tentación, no habrá nada que lo pueda apartar a usted de la palabra. ¿No dice la Biblia? Ni espada, ni hambre, ni principado, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la muerte, nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Es la palabra, hermano. Entonces, él había ofrecido un holocausto por su pecado y también por sus hijos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, 31, Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es esto? Si Job había ofrecido el sacrificio, pues Pablo y Silas le estaban ofreciendo el sacrificio a este carcelero. Acepta este sacrificio, en el cual es Cristo que murió por tus pecados. No solo por ti, sino por toda tu casa. ¿No? Acepta a Él. Hermano, eso es lo que está ofreciendo Pablo, lo que está ofreciendo Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es eso? Nuestro absoluto. La palabra de Dios. Ahora, más o menos yo le voy a poner algo aquí, mire. Ahora, este es Jesús. Este es el Antiguo Testamento. Hermano, esto es conocido como el Verbo. Esto es San Juan 1:1. Este es el Nuevo Testamento. Ahora, estos hombres del Antiguo Testamento, estamos hablando de Job, estamos hablando de Hebreos capítulo 11, donde habla de todos los santos, fíjense, hermano, que creyeron en Él. Estos hombres cuando murieron creyendo en algo. Ellos tuvieron
un absoluto, hermano. Eso fue la palabra que Dios les había prometido a ellos. Que un día vendría el Cordero de Dios, que moriría por ellos. De tal manera que la palabra de Dios a estos hombres de la antigüedad que murieron a través de los 4000 años, ellos murieron creyendo en esta persona. Amén, Señor. Dios les dio la palabra a través de los profetas. Vendrá el Redentor. Miren ustedes, Job dice que es el libro de la Biblia, el más antiguo de todas las Biblias, de todos los libros de la Biblia. Y dice la palabra de Dios, Job, mira a dónde va a llegar toda la prueba de Job. ¿A dónde va a llegar la prueba de Job? Todo lo que Job pasó, todo lo que este hombre sufrió, llegó a un punto, hermano, a donde Dios le reveló a Job, a su Redentor. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Job, que estaba entre la vida y la muerte, ¿no? Dice que fue cuando Dios se le aparece en un torbellino a Job y le comienza a hablar a Job. Y Job entendió, hermano, que cuando el hombre muere, un día volverá a vivir. Todas las cosas que le pasaron fue por un propósito, para que al final Job pudiera entender claramente acerca de la resurrección. Lo llevó a un plan. Pues si nosotros llegamos a tener un absoluto, nuestro absoluto nos va a llevar a ¿qué? A redención. Todo, no es lo que mostramos, todo nos va a llevar a redención. El plan de Dios es redención. Y cuando ellos llegaron a tener un absoluto, no solamente para que ellos pudieran ser salvos, sino para que ellos pudieran entender que había un redentor para ellos, que había una resurrección, que no solamente el hombre estaba aquí y moría y se acabó, no, sino que habría un día en que todos volverían a resucitar, unos para Dios y otros para vergüenza. Pero Job entiende a través de la prueba, y miren lo que dice el verso. Al final, cuando el Espíritu Santo viene a Job, entonces Job no recibe esta cosa, esta revelación de parte de Dios. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Hermano, ¿cuándo hablamos del Redentor? Aquí estamos hablando. Si Job es aquí un hombre, estaba hablando allá muy atrás, hace más de 3000 años. Job fue uno de los que vio la redención. Job fue el que vio la resurrección. ¿Por qué? Porque Job tenía un absoluto, y ese absoluto fue la palabra de Dios. Hermano, fue la palabra de Dios. Entonces Job comienza a hablar la palabra, porque él era un profeta, y dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Ese fue Jesús que se levantó. Y después de deshecha está mi piel. Ahora está diciendo Job, yo sé que mi piel se va a hacer polvo, se convertirá en gases otra vez. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria a Dios, Señor. Job estaba diciendo, yo sé que un día me levantaré, aunque mi cuerpo, mis huesos, todos se vuelvan polvo, se vuelvan gases, pero yo sé que mi piel y mi carne, yo me levantaré otra vez. Amén. ¿Ve? El cual veré por mí mismo. Nadie me va a contar. Yo le estoy hablando la palabra, usted está oyendo de la resurrección, pero Job dice, nadie me va a predicar, nadie me va a contar esto, nadie lo va a ver por mí, yo mismo lo veré. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan seguro Job? ¿Por qué estaba tan seguro Job de que él vería a Dios? Que él vería a su Redentor. ¿Cómo estaba tan seguro que él lo vería un día? ¿Por qué? Porque él tenía un absoluto. Amén. El absoluto de Job era la palabra que Amén. Dios Amén. le había dado a él. ¿No, hermano? Y así fue. Cuando Jesús murió y descendió a las partes del infierno, luego que le quitó las llaves a Satanás, él se fue al paraíso. Ahí estaba Job, ahí estaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estuvieron todos los santos que habían muerto, estaban en el paraíso. Ahí Job pudo reconocer a su Redentor. Dijo, ahí está mi Redentor, porque lo había visto en la visión. Gloria al Señor. Pero eso fue un absoluto. Amén. Si Dios se le presentara a usted en cualquier momento, eso se armaría de usted, eso cambiaría su vida radicalmente. Amén, Señor. Sí, hermano, eso cambiaría totalmente su forma de pensar, sería algo diferente. Estamos caminando hacia eso. Pero cuando esa experiencia toca la vida de cada persona, hermano, usted murió, usted llega a ser otra persona. Amén, Señor. Un hombre que tiene un absoluto, que es definitivamente un hijo de Dios, un creyente verdadero, que no cree en ninguna otra cosa más que la palabra de Dios. Sí, Señor. Entonces el cual veré por mí mismo, y mis ojos no verán en otro.
aunque mi corazón desfallece dentro de mí, porque en ese momento, en toda esa prueba, ¿no?, estaba desfalleciendo, pero ahí apareció Dios y le dio la palabra. Él se amarró en esto, y la Biblia dice que Dios lo volvió nuevecita a su piel. Llegó a ser como la piel de un niño, ¿no? Dice que volvió a tener más hijos. Yo no sé si fue en la misma mujer, pero Dios le restituyó el triple o el doble de todo lo que había perdido, ¿no? Entonces así nos damos cuenta, hermanos, que cuando un hombre tiene un absoluto, cuando la iglesia tiene el absoluto, en el día de la resurrección, esto será transformado, será glorificado. Lo que usted viva en aquel día será algo más grande que estas cosas, ¿no? Amén. Así será, así será. Entonces, ya, estaba diciendo esto. ¿Qué era esto? Esto es Jesús. ¿Qué viene a ser Jesús? San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces, este verbo, hermano, llegó a ser ¿qué? ¿Qué es? El absoluto. Es el absoluto. ¿Para quién? Ellos creyeron en Él. Todos los santos del Antiguo Testamento, aquí estaba Job, estaba Abraham, estaba Moisés, estaba Isaac, todos ellos estaban aquí, muertos aquí, pero ellos habían muerto esperando esta promesa. Amén, Señor. Amén. Su absoluto de ellos fue Él. Él vino y los libertó. Hermano, los sacó. Él tuvo que venir porque ellos habían creído en Él. Esa fue la única manera como Él tuvo que venir. Ahora, ¿esto qué cosa es? El absoluto. Ahora vamos a ver en la escritura. Ahora, de este lado, nosotros, las 7 edades de la iglesia aquí, ellos miraron hacia acá y nosotros miramos hacia acá. ¿Qué estamos mirando? El absoluto. Lo verdadero, lo definitivo, el amén. No hay otra cosa. No hay otra cosa, hermano, en quien nosotros pudiéramos confiar o creer. ¿Qué otra cosa nos ha prometido? No ha habido ningún hombre que nos haya prometido tales palabras de vida eterna. Moisés dijo, no dijo él crean en mí, yo le doy vida. No hubo ningún hombre que pudo haber prometido tales palabras de resurrección, de vida eterna. Solamente fue Jesucristo, hermano. Y Él probó cada palabra que Él habló. Amén. Entonces, así como estos hombres, todos estos ya han resucitado, ya están en la gloria. ¿No es así? Todos estos del Antiguo ya han resucitado. Ahora, el otro grupo de acá del Nuevo Testamento, ellos están, los creyentes, mirando la resurrección. Padre, hermano, su celular. Están mirando, hermanos, aquí, el absoluto, la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra, Jesús dijo, en Lucas 17:30, escuchen, ¿eh? Dijo, cuando el mundo vuelva a ser como Sodoma y Gomorra, o se convierta de esa manera, y como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre, este es el Hijo del Hombre, aparezca otra vez, aquí, en el tiempo donde nosotros estamos viviendo, aquí, este es el Hijo del Hombre. ¿Qué es? ¿Qué es esto, hermano? El absoluto. Amén, el absoluto. Amén, hermano. Ahora, Dios, hermano, Él prometió que Él estaría aquí. ¿Qué era Él? El absoluto. Entonces Él estaría aquí otra vez para confirmar la palabra, para que la iglesia otra vez se agarre de algo, porque a través de las edades son 2000 años donde la iglesia ha estado engañando al mundo, donde no había escritura, no había nada, hermanos. Solamente fue el día del hombre, la iglesia del hombre, no había nada. Pero Él prometió que Él estaría aquí en el tiempo del fin, otra vez, siendo el absoluto, para que la iglesia, para que los hijos de Dios tuvieran de algo que agarrarse, de realidad, de algo verdadero, de algo vindicado, donde Dios está demostrando que es Él. Amén. Que no es la iglesia, que no es el hombre, pero que es Él aquí. Así es, Señor. Amén. Vamos a saltarnos por aquí alguna cosita. Ahora, en el año 1933, empezando aquí, miren, hermano, cuando el ángel del Señor o la columna de fuego apareció al profeta cuando él estaba bautizando a la gente, el ángel le dijo, así como Juan el Bautista le dijo, precursó la primera venida del Señor, aquí ve, la primera venida, tu mensaje precursará la segunda venida del Señor. Juan el Bautista precursó la primera venida. Tu mensaje, le dijo el hermano Branham, precursará la segunda venida.
Vemos en el libro de Malaquías capítulo 3, hablando de la primera venida, y vemos Malaquías capítulo 4, hablando de la segunda venida. Así que Juan, para poder presentar a Cristo, siendo un profeta, tuvo que tener un absoluto. Y dice la Biblia, hermano, que todos los hombres allí en el río Jordán, todos visten iguales, todos parecen ser lo mismo. Todos andaban con su barba, todos andaban con la misma vestimenta. ¿Cómo pudiera saber él quién era Jesús? Pero Dios le dijo, yo te mostraré una señal. Yo te daré una visión. Cuando veas que el Espíritu Santo desciende sobre la cabeza de tal individuo, ese es el Mesías. Amén, Señor. Ahora Juan estaba confiado, seguro, él tenía un absoluto. Hermano, él tenía un absoluto, él no podía equivocarse. Él estaba seguro porque Dios le había dicho que él iba a señalar cuál era el Mesías. Jesús no le dijo, yo soy Juan el Mesías, no, así nunca se presentó él. Dios a través de una visión le dijo, yo te voy a mostrar quién es él. Y dice Juan predicando la palabra de Dios, vio que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en la forma de una paloma y se posó sobre la cabeza de Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios. Ahora Juan, él tuvo un absoluto para poder decir, este es el Hijo de Dios o el Cordero de Dios. Él tuvo un absoluto. Hermano, y aquí en el tiempo del fin, el mensajero, cuando Dios lo comisiona por primera vez, la columna de fuego, el ángel del Señor apareció y le dijo, así como Juan el Bautista precursó la primera venida, tu mensaje precursará la segunda venida. ¿Qué estaba ahí? La columna de fuego. Amén. Eso fue que este hombre pudiera creer, hermano, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios para este día. ¿Por qué? Así como Saulo que se encontró con la columna de fuego, este hombre se encontró con la columna de fuego. Gloria a Dios, Señor. No, eso fue una experiencia sobrenatural. Eso no había acontecido sino hace 2000 años allá, en los días de Pablo y en los días de Moisés. Hermano, entonces el ángel comenzó a hablar. Por eso que el profeta tuvo un absoluto. Por eso que el profeta nunca se inclinó a una denominación. Todos querían agarrarlo al profeta y querían que él niegue esta fe, pero él nunca pudo hacer eso. Amén, Señor. Porque él tuvo un absoluto. Amén. Ellos podían patrocinar sus campañas porque eran millonarios y podían irse a cualquier parte del mundo a predicar. Él no tenía ni un sol. Pero él había creído en Dios porque él dijo, yo haré que viajes por el mundo y prediques la palabra y ores por reyes y monarcas. Y así fue como se cumplió la palabra y él habla. Él me lo dijo. Eso fue mi absoluto para mí porque él me dijo a mí. Y así sucedió y así aconteció, hermano. Amén, Señor. ¿Qué hemos visto? Hemos visto a Dios obrando a través de este hombre. En el libro de San Juan, vamos a leer un poquito por acá. San Juan, el capítulo 10, miren lo que Jesús dijo. 10 y el capítulo 3, versículo 37. Entonces, ¿qué hemos visto, hermanos? A través del ministerio de este profeta del tiempo de fin, hemos visto desarrollarse las obras de Dios. Hermano, las obras de Dios, miren lo que Jesús le dijo a esos hombres, porque la gente no le creía a Jesús. Él dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero a través de las Escrituras, nosotros vemos cómo es que Jesús desplegó todas las obras del Padre. ¿Cuáles fueron las obras del Padre? Él dijo, yo soy un Salvador. Yo seré tu Salvador. Yo seré tu sanador. Y eso es lo que él estaba desplegando en la tierra, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, los cojos caminaban, los muertos resucitaban. ¿No, hermano? Amén. Él le perdonaba los pecados a la gente, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. ¿Qué estaba haciendo él? Las obras del Padre. Y la gente decía, este es un blasfemo, porque nadie les puede perdonar pecados sino solamente Dios. Pero ellos no estaban dándose cuenta que las cosas que estaba haciendo Jesús eran manifestar las obras del Padre. Amén, Señor. Y cuando vemos a este profeta aquí en la tierra, ¿qué estaba haciendo él? Manifestando las obras de Dios. Amén. Comenzaba a discernir los pensamientos, los enfermos eran sanados, los ciegos veían, los cojos caminaban, los muertos eran resucitados. ¿Quién podía hacer esas cosas si no era Dios, hermano? Amén, Señor. Pero la gente dijo, él es un adivino, que él es un falso, que es un brujo, que es un diablo. Pero, hermano, la gente no podía ver que esas eran las obras de Dios.
¿Por qué? Porque por un espacio de 2000 años ellos dijeron que ya no hay Espíritu Santo, que ya no hay bautismo del Espíritu Santo, que las obras, que eso ya no es ahora en este tiempo. ¿Ve? Ellos todo lo habían cambiado. Pero cuando vino Dios, no había otra forma como Él pudiera manifestar sino a través de las obras que Él hizo allá. Por eso Él dijo, el Hijo del Hombre se manifestará otra vez en el tiempo de sí. Amén. Y hemos visto las mismas características que Dios desplegó en sus días allá. Hemos visto las mismas obras desarrollarse aquí en esta vida, hermano. Amén. ¿Quién pudiera creer eso? Solamente los hijos de Dios. Amén. A pesar que estaban tan plenamente manifestados, Jesús dijo, Moisés habló de mí, escudriña las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y ellos conocían la Biblia, conocían la palabra, pero sin embargo no podían darse cuenta. Y si se daban cuenta, ellos lo odiaban, ellos lo aborrecían y no querían aceptarlo porque tenían cólera. Hermano, lo odiaban. Así dice la Biblia. Entonces, 8:46, San Juan 8:46, vamos a otro punto aquí. San Juan 8:46. Lo que estoy hablando aquí de la Biblia, usted tómelo para el lado del mensajero de este día, porque estamos hablando del mismo Cristo. 8:46, dije, ¿no? Ya. Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de ustedes me acusa a mí de pecado? Pecado significa incredulidad, ¿no? ¿Quién de ustedes me dice a mí, o me puede culpar a mí, o me puede señalar con el dedo que yo no he hecho las obras de mi Padre? ¿No? Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Quién de ustedes me va a culpar a mí de pecado? ¿Quién me culpa de pecado a mí? ¿O de incredulidad? Nadie pudo decirle eso. Nadie puede decirle tú eres un pecador o un incrédulo, porque Él manifestó todas las obras de Dios. Por eso que la gente decía, cuando el Mesías venga, hará más obras que este hombre, ¿no? Y decían, cuando los alguaciles se fueron allá a los hombres, a las autoridades, dijeron, hemos oído hablar cosas que nunca hombre alguno ha hablado. Y ellos decían, ¿que también ustedes le creen a ese hombre? Entonces, hermano, ellos no podían aceptarlo, ellos no podían creerle, a pesar que Él estaba manifestando las obras del Padre. Qué tremenda cosa, hermano, la gente estaba ciega, ¿no? A ver, entonces dice, San Juan 8:46, está diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? O sea, de incredulidad. En otras palabras, el hermano Blanca dice, él quiso decir, ¿cuál de ustedes me puede mostrar que yo no he cumplido todo lo que el Mesías debería hacer? Entonces él lo hizo todo. Él era místico para la gente. Él era algo raro para la gente. Él era una piedra de tropiezo para la gente. Porque así está escrito en la palabra. Roca de caída, roca de escándalo y piedra de tropiezo. Porque ellos cayeron y tropezaron en la piedra viva, la cual es Cristo. ¿Qué es la piedra? La palabra. ¿Qué es la roca? Es la palabra, la revelación. Ellos tropezaron en la palabra. Ellos tropezaron en la piedra viva. Fíjese, hermano. Él era algo místico. Él era algo raro para ellos. ¿Por qué? Porque él nunca dijo, yo vine de tal colegio. O yo salí del templo de Jerusalén. O me enseñaron los rabinos a mí. Él no tenía ninguna tarjeta de compañerismo, ninguna identificación. ¿Cómo es que este hombre aprendió tantas cosas? ¿De dónde vino? Era algo raro. ¿Cómo que de Nazaret puede salir un hombre como este? Entonces era todo lo contrario a sus pensamientos, a su doctrina, a su enseñanza. Era todo diferente. Pero sin embargo, él cumplió toda palabra de Dios que él tuvo que cumplir. Amén, Señor. Ahora miren. Eso está en 1 de Pedro 2, 6, 8, si quieren apuntarlo, acerca de esta piedra de tropiezo, el cual fue el mismo Cristo. Ellos tropezaron en el absoluto, hermano. ¿En qué tropezaron ellos? Ellos tropezaron en el absoluto. Ellos dijeron, tú eres hijo de fornicación. Tú eres Belzebú, le dijeron. Tú eres el príncipe de los demonios. Tú eres un blasfemo. ¿No? Ellos tropezaron en la piedra viva. Ellos tropezaron en su absoluto, hermano. Claro, él era absoluto, la palabra viviente de Dios. Miren a Marta. Su hermano había muerto. Pero Jesús
había recibido una visión de parte de Dios. Porque la palabra dice en el libro de San Juan 5:19. Y escuchen lo que voy a decir, hermanos. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dios le había mostrado una visión al Señor Jesús, que Lázaro iba a morir. Y Dios lo llevó lejos, lo sacó, se lo llevó lejos. ¿Por qué dice? Porque la Biblia dice, para bien de ustedes, le dijo a los discípulos. ¿Por qué dice el profeta? Porque si no, ustedes le hubieran dicho: ora por el enfermo, ora por el enfermo. Y si él hubiera orado por el enfermo, Lázaro no hubiera muerto. Y eso hubiera ido en contra de los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios ya estaba en los pensamientos de Dios que Lázaro tenía que morir, para que Marta entendiera y para que nosotros entendiéramos que Él es nuestro absoluto. Que Él es la resurrección y la vida. Amén. Que Él iba a probar esas palabras que son verdad. Amén. Entonces por eso Dios lo sacó y se lo dio. Y Jesús se fue lejos, hermano. Y Marta lo mandó a llamar. Y le dijo: ven, para que ores por mi hermano. El amigo que tú tanto amas está enfermo. No vino Jesús. Así es, Señor. 4 días después se regresó. Y les dijo a los discípulos: vamos a despertar a Lázaro. Él había recibido la visión que iba a morir. Usted léalo, San Juan capítulo 11, y se va a dar cuenta. Y hermano, y dice que los discípulos dijeron: vamos, pues está bien, vamos a despertarlo. Pero ellos no entendían que estaba hablando de que Lázaro estaba muerto y que lo iba a resucitar. Hermano, entonces, hermano, Dios envió lejos a Jesús. Él sabía que Lázaro iba a morir. Y después de unos días él dijo: Lázaro está durmiendo y vamos a despertarlo. Hermano, y cuando él llegó, Marta le dijo: Señor, nosotros te hemos mandado a llamar 4 días. Él era amigo de él. Saben que él era muy amigo. Dice que él los amaba mucho, a Marta, a María, a Lázaro. Hermano, pero él se había ido no porque simplemente se le dio la reverenda gana de irse, sino porque él había recibido una visión de Dios. Por eso lo acabo de leer yo. Por eso le acabo de leer aquí la escritura que dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Amén. Entonces él había recibido la visión. Sí, Señor. Entonces, ese era su absoluto de Jesús. Tuvo que irse para que se cumpla la visión, exactamente como Dios le había mostrado que Lázaro tenía que morir. Hermano, y fue así cuando llegó Jesús. Y Marta le dijo: mi hermano ha muerto. Y él dijo: vamos a despertar a Lázaro. Mire, hermano, él dijo: vamos a despertar a Lázaro. Él no dijo: vamos a ver si hacemos algo por él. No, vamos a despertar a Lázaro. Amén, gloria a Dios. Aquí nos vamos a dar cuenta, hermano, entonces, que si él dijo: vamos a despertar a Lázaro, él tiene que cumplir lo que él ha dicho. Amén. ¿Por qué habló eso? Porque él también recibió la visión del Padre que Lázaro iba a resucitar. Gloria a Dios. Amén. ¿Dónde lo ha puesto? Y le dijo: Señor, ahí está. Entonces dice que, pero antes de que Lázaro pudiera resucitar, Marta tenía que entender. Marta, aquí lo voy a leer algo para que ustedes se den cuenta bien, hermano. Es la página 34, ¿no? 33, 36. Y Marta estaba absolutamente segura. Escucha, si ella lograba que él reconociese lo que ella creía que él era, Marta tenía que lograr. Marta tenía que hacer que Jesús entienda que ella estaba creyendo. ¿Me entiende, hermano? Ahora, ahí estaba Marta. Pero Marta estaba tratando de convencerme a mí. Y yo puedo ver que Marta sí creía. Gloria a Dios, Señor. ¿Me entiende, hermana? Amén. Marta tenía que hacer eso. Marta estaba absolutamente segura. Si ella lograba que él, Jesús, reconociese lo que ella creía que él era, entonces ella obtendría lo que había pedido. Gloria a Dios. Aquí hay 2 cosas, miren, que habían acontecido. Jesús se fue lejos porque recibió la visión. Una, porque Marta no estaba entendiendo que Jesús era la resurrección y la vida. Amén. Por eso Dios permitió que Lázaro muriera. Pero cuando Jesús vino y Marta le dijo: tu hermano va a resucitar, le dijo Jesús. Y Marta dijo: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. El día postrero es este tiempo que estamos viviendo ahora nosotros.
hace 2000 años adelante se remontó Marta. Y Jesús le dijo, no, Marta, le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dijo. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que esas palabras fueron las que pegaron en el corazón de Marta. Dice que exclamó y dijo, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso hizo, hermano, que Jesús viera en Marta que ahora Marta había creído en la revelación. Hermano, entonces ahora entendió que Jesucristo era la resurrección y la vida eterna. Marta también estaba haciendo ver que Él viene, que ella estaba creyendo. Eso es, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué? Que Él, nuestro Señor, vea en nosotros que nosotros sí estamos creyendo en su palabra. Gloria a Dios. ¿Me entiende, hermano? Amén. Nosotros tenemos que lograr hacer que Él crea o vea en nosotros que sí estamos creyendo en lo que Él ha dicho a través de este profeta, hermano. Ahora, de esa manera, hermanos, entonces dijo el Señor, quiten esa piedra. Y Marta dijo, Señor, la escritura dice, hiede. Porque hace 4 días estaba apestando. Dice que cuando ellos abrieron, se enfermaron estas muchachas. Pero algo tenemos que hacer nosotros. ¿Correcto? Algo tenemos que hacer nosotros, porque Dios no hubiera hecho polvo a la piedra, a la tapa, ¿no? Dios no hubiera desvanecido esa piedra. Pero Él dijo, quiten esa piedra. Él tenía poder, si tenía poder para levantar al muerto, para desaparecer esa piedra también. Amén. Pero algo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es el profeta? Quitar nuestra incredulidad. Gloria a Dios. Hermanos, quitar esa incredulidad que no nos deja, hermanos, acercarnos a Dios y que Dios pueda ver en nosotros que sí, en verdad, creemos en Él. Gloria a Dios, Señor. Pero como Marta había creído por las palabras del Señor, hermano, ellos quitaron esa piedra. Y entonces Jesús llamó a Lázaro entre los muertos. Jesús tenía un absoluto, porque su Padre le había mostrado que Lázaro iba a morir y que iba a resucitar al 4º día. Él no pudo venir al 3er día, Él no pudo venir al 5º día, Él tuvo que venir al 4º día porque Dios le había mostrado. Es un absoluto, hermano. Entonces, hermano, la visión de los profetas era su absoluto, porque es la palabra. Y el profeta se la da al pueblo. Y nosotros la tomamos como absoluto. La vamos a creer. Eso es correcto. Ahora mira ahí mira Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dígame usted en esta noche, hermano, ¿no es eso para usted esa palabra un absoluto? Amén. Hermano. Si Él probó que sus palabras sean verdad y levantó a Lázaro, hoy ¿sabes cuántos son 4 días? Él había muerto el día lunes. Estaba lunes, martes, miércoles y jueves en la sepultura. ¿Usted ha escuchado alguna vez que un hombre se levantaba al siguiente día? Nunca he escuchado eso. ¿Usted escuchó que alguien haya resucitado a otro hombre después de 4 días? Nunca se ha escuchado tal cosa. Pero al 4º día Él vino. Él estaba descompuesto, estaba podrido, estaba apestando mal. Pero el poder de la palabra, Él era la resurrección y la vida. Él habló la palabra y ese muerto vino a vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué vimos ahí? Vimos que lo que Él había hablado era real. ¿Qué viene a ser eso para mí, para usted, hermano? En absoluto. Gloria a Dios. Si Él dijo que Él es la resurrección y la vida, pues yo le creo. Porque Hermano. el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, no morirá. Así es. Porque aunque estés muerto, dijo el Señor, volverás a vivir. Amén. Entonces, hermano, Aleluya. esa es. ¿Qué es? La palabra de Dios. Es nuestro absoluto. Mi hermano, ¿quién era Jesús? El Hijo del Hombre, un profeta. Pero sabemos que era más que un profeta, pero estaba hablando del ministerio de un profeta. Dios no hará nada mientras no revele su secreto a sus siervos los profetas. Y aquí en el tiempo de fin que hemos tenido un profeta, Dios obrando a través del profeta. Y las palabras que este profeta ha hablado son verdad. Amén. No puede juzgarlo, no puede cuestionarlo, porque no es el hombre, es Dios. Amén. Porque Él dijo, yo quiero que alguien venga y me diga cuál de estas visiones alguna vez, porque he tenido cientos y miles de visiones, pero nunca una de ellas ha fallado. Amén. Dios estaba mostrándonos ahora en el tiempo del fin, hermanos, nuestro absoluto. Ya no es la iglesia, mire Saulo. Para Saulo su absoluto era la iglesia. Y la iglesia mandó a matar a los santos. Él estaba a cabeza de esas cosas. Pero cuando él se encontró con Cristo, él cambió toda esa basura y dijo así:
y tomó a Cristo como su absoluto. Amén. Y aquí en el tiempo de fin, ya no las iglesias, pero tenemos un profeta que trajo la palabra de Dios, que ha venido a ser para nosotros nuestro absoluto. Amén. Amén. Porque yo, usted, nos podemos dar cuenta en esta hora que no es la palabra de un hombre, sino son las palabras de Dios. Amén, hermano. Amén. Mira usted la mujer sunamita, Eliseo, hermano Branham dice Elías, pero era el mismo espíritu. Esta mujer había muerto su niño. Y esta mujer era estéril. Y Eliseo, el profeta, había orado por ella. Y le dijo, tú vas a tener un hijo, le dijo. Y así fue como esta mujer quedó preñada y tuvo un hijo. Y el niño había crecido como de 12 años, el hermano Branham dice. Y ellos trabajando en el campo, le comenzó a doler la cabeza. El sol es fuerte allá, le había dado insolación. Y el niño murió, el hermano de su madre. Dice que él dejó al niño en la cama del profeta porque él le había preparado un cuarto para el profeta Eliseo y lo puso en su cama del profeta, agarró un burro y se mandó a buscar a Eliseo el profeta. Y Eliseo dice que estaba allá, creo, en el monte Carmelo, algo así. Dice que lo vio de lejos que venía la tsunamita. Y le dijo a Jesse, a su criado, anda, pregúntale, ¿qué tiene esta mujer? Porque lo veo que viene en amargura y en tristeza. Dice que Jesse se fue y le preguntó, le dijo, mujer, ¿qué te pasa? ¿Está mal tu hijo? ¿Está enfermo tu esposo? ¿Cuál es tu problema? Y la mujer le dijo, no pasa nada. A él no le dijo nada. Nosotros no tenemos que ver con segundo ni con tercero. Nosotros tenemos, ¿a dónde fue ella? Al profeta. Amén. Cuando llegó al profeta se arrodilló, dice, delante del profeta y le dijo todo lo que había pasado. ¿No es así, hermano? Entonces, ¿a dónde iremos nosotros? No podemos ir a ningún otro lado más que a la misma palabra de Dios. Porque en esta palabra de Dios está toda la verdad. Amén, hermano. Por eso que esto es el absoluto de nosotros. Nos hemos atado a esta palabra de Dios. Señor, amén. ¿No, hermano? Hemos creído y creemos toda palabra de Dios. Amén. Pero ¿cuál palabra? La palabra que trajo un profeta para Señor, nosotros. amén. Y la mujer dijo, y dice que le dijo a Jesse, toma mi bastón, ve y pone en la cara del niño para que viva. Dice que Jesse fue, lo puso el bastón, no pasó nada. Y la mujer lo trajo al profeta y lo llevó a su casa. Y el profeta entró al cuarto, donde echó afuera a todos, cerró la puerta y el niño echado en su cama. Era la cama del profeta, porque ahí se quedaba él, ahí lo mantenía esa mujer. Y dice, hermano, que Eliseo agarró y se echó encima del niño, mano con mano, nariz con nariz, boca con boca, dice, ahí como dándole un poco de calor al niño. Nada pasaba. Dice que se levantó Eliseo y se movía por el cuarto, andaba de arriba abajo y Eliseo preocupado. Hizo que le ponga el bastón en su cara, no pasó nada. Eliseo se echó encima del niño, no pasó nada. Y Eliseo estaba preocupado, él era un profeta de Dios, él tenía que tener un absoluto, hermano. Amén. Y fue, dice, en ese momento cuando él volteó hacia allá, una visión se abrió. Y Eliseo dice que vio al niño jugando y saltando, riéndose. Entonces Eliseo se echó encima del niño y el niño saltó a vida. Ve, hermano, ahora Eliseo tenía un absoluto, por eso él se echó encima y llamó al niño a la vida. Hermano, él estaba esperando algo. Y Eliseo estaba preocupado, caminando de allá y de acá. ¿Qué podía hacer un hombre? ¿Qué podía hacer el profeta? Si Jesús dice, yo no hago nada mientras mi Padre no me revela a mí para hacer esto, yo no puedo hacer nada. Y así era el profeta de la antigüedad. Por eso que Cristo no cumplió al caso todo lo que los profetas hicieron. Lo mismo, hermano. Por eso que Jesús se fue lejos de la casa de Lázaro, porque él había recibido la visión que Lázaro tenía que morir y tenía que regresar al cuarto día para resucitarlo. Por eso él dijo, vamos a despertar a Lázaro, hermano. Y Eliseo estaba preocupado caminando por el cuarto, por ahí, por acá, y esperando que Dios le mostrara algo. ¿Qué cosa voy a hacer? Señor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ya me eché sobre él, ya le puse el bastón sobre su cara y el niño no se levanta. ¿Qué hago, Señor? Eliseo caminando por ahí, era un anciano, este profeta, y la visión viene. El absoluto llegó para Eliseo y vio al niño que comenzó a brincar, a correr. Entonces dijo, ahora, esta es la hora. Y ahí fue cuando él dice que se echó sobre el niño y llamó al niño a vida. Y el niño resucitó. Y dice que le entregó a su madre, aquí está tu hijo. Entonces, hermano, eso es. Amén. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene que tener un absoluto. Las denominaciones tienen su absoluto y son sus credos. La Iglesia Católica tiene su absoluto y es el Papa. Cada quien, una nación tiene su absoluto y es el presidente. Y así, hermano. Entonces, nosotros tenemos un absoluto. Y ese absoluto es la palabra de Dios. Amén.
Amén, hermano. Es la palabra. Esto no es contrario a esta Biblia. Esto habla de esta Biblia. La Biblia profetizó de estas cosas. Y este es el cumplimiento de esta Biblia. Porque Jesucristo dijo, así, ve, como yo aquí, yo estaré un tiempo acá, al fin de la edad. El Hijo del Hombre estaría una vez más aquí en el tiempo del fin. Esta Biblia profetizó. Y aquí está. Amén. Él es esto. Jesús es la palabra. Y Él profetizó de esto. Y esto apareció aquí. Gloria a Dios, Señor. ¿Entiende, hermano? Amén. Entonces, ¿qué es? El cumplimiento de la palabra. ¿Qué ha venido a hacer esto para nosotros? El absoluto. Amén. Nuestro definitivo. Es el amén. Amén. El amén quiere decir así sea. Amén. No hay otra cosa más que hacer, más que creer esta palabra. Muy bien, nos ponemos de pie. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo aquí en esta noche, Señor. Y nosotros creemos en nuestro corazón que esta palabra es nuestro absoluto, Señor. Es la verdad, Señor. Si no, no estuviéramos aquí en esta noche, Padre. Estuviéramos en nuestra denominación, estuviéramos viendo tele, estuviéramos haciendo cualquier otra cosa. Pero sabemos que esta palabra es en absoluto, es vida eterna, Señor. Señor, amén. Así que a través de esta palabra en nuestras vidas el Espíritu de Dios descenderá en nuestros corazones. Y cada hombre, cada mujer tendrá una experiencia contigo, Señor. Porque tus palabras son la verdad. No ha habido hombre alguno que haya dicho tales cosas como tú la dijiste, Señor. ¿Qué hombre pudo haber dicho, vamos a despertar a Lázaro? O yo les doy vida eterna. No ha habido un hombre capaz de poder decir semejantes palabras. Solo tú, Señor. Porque tú eres vida eterna. Porque tus palabras son vida eterna. Porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es el Señor. Y tú aquí en este tiempo del fin, Señor, te manifestaste a través de un cuerpo, a través de un hombre, a través de un ministerio profético, el Hijo del Hombre. Él no era el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre, el Espíritu Santo, es también Él, revelándonos toda la palabra de este día y haciéndonos ver, Señor. Este es el tiempo del fin, cuando Jesucristo volverá por segunda vez para llevar a sus hijos. Y esta es la palabra de la segunda venida. Esta es la palabra de la resurrección. Esta es la palabra para prepararnos, Señor. Este es el tiempo cuando los muertos resucitarán a través de los 2000 años. Todos los hermanos que han partido, que han muerto, a través de las edades. Aquí en el tiempo esta voz y arcángel se sonará, así como Lázaro salió de los muertos, así llamarás, y ellos resucitarán entre los muertos, Señor. Y nosotros, los que hayamos quedado con vida, seremos transformados, seremos cambiados, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos allá. Amén, hermano. En tu presencia, Padre, para siempre, glorificado. ¿Qué hizo que pudiéramos hacer estas cosas? ¿Qué hizo que pudiéramos salir de la sepultura? ¿Qué hizo que nuestros cuerpos pudieran ser transformados? Es el absoluto. Es la palabra que nos prometió esta redención de nuestros cuerpos, la transformación de nuestros cuerpos. Eso es lo que vio Job allá, Señor. Todo había caído, sus hijos habían muerto, todo lo que él tuvo pereció, pero el absoluto estaba anclado en su corazón, Señor. Eso no lo dejó desmayar, más bien exclamó y dijo: yo sé que mi Redentor vive. Padre, así como Job de la antigüedad, podamos exclamar aquí de lo profundo de nuestro corazón y decir: nuestro Redentor vive ahora en nuestras vidas. Que nuestro Redentor está aquí en nuestros corazones. No está allá arriba, no está por el costado, pero está aquí en nosotros. Porque tu palabra está aquí en nuestros corazones. Y nuestro corazón es tu trono, Señor. Oh Padre, ayúdanos en esta hora a creer cada día más y más en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir cada palabra tuya. Bendice en nuestros corazones. Bendice a nuestros hermanos, hermanas. Bendice a todos los que están aquí, Señor, en esta noche. Que vayamos en nuestros hogares pensando en nuestro absoluto, el cual eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos por todos tus grandes favores que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. El Señor los bendiga, hermano. Amén. Juntos.